Estamos en nuestra serie del Sermón del Monte, tuvimos una introducción y después empezamos con las bienaventuranzas. Ya hemos hablado de las bienaventuranzas, hemos aclarado qué son y qué significan, y hoy vamos a ver la segunda bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5 versículo 4. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5 del 3 al 4 para tener mejor contexto. Entonces los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5 versículo 3 y 4. Si no tienen Biblia, los invito a comprarse una. Es muy importante tener una Biblia. Para ser cristiano hay que tener una Biblia. Y así como para jugar fútbol se necesita una bola de fútbol. Vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias porque en ti hay esperanza, porque nuestros planes están delante de ti. Casarnos, estudiar, nuestros trabajos, nuestra familia, las restricciones, nuestra salud. El giro del sol está en tus manos, Señor. Y eso a mí me da paz, y eso yo te pido que traiga paz a nuestra comunidad. Señor, el otro día estábamos hablando del temor a Dios, el temor hacia ti, y estábamos hablando de que la única persona que debe de tenerte miedo es aquella que corre de ti. Porque la persona que está contigo, que está en Cristo, se puede sentir segura. El temor a Dios es simplemente una reverencia y un agradecimiento ante tu gracia y tu amor. Y Señor, hoy con temor venimos delante de tu palabra, hambrientos la necesitamos. Y te pedimos que te manifiestes y que tu Espíritu Santo nos la enseñe. Que nos des a todos gran humildad, gran concentración y la dejes marcada en nuestra alma y nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a contar una historia que creo que a más de uno se les va a parar los pelos. Cuenta Chuck Colson, un gran escritor y un gran predicador estadounidense, que un día estaba viendo un programa muy famoso en los Estados Unidos que se llamaba, o no sé si todavía existe, 60 Minutos, con Mike Wallace. Era un programa muy famoso. Y la historia que trataba ese programa ese día era acerca de un juicio, de una historia de un señor que se llama Yehiel Dinur, un judío que fue parte de los juicios de Nuremberg, los juicios contra los nazis y sobre todo con el campo de concentración relativo a Auschwitz. Y la historia era que este señor Yehiel Dinur, este judío, fue parte de ese campo de concentración por muchísimos años, maltratado por muchísimos años. Mucha de su familia la mataron en ese campo de concentración. Y en el programa sale una filmación donde Yehiel Dinur está cruzando el juzgado y se topa de frente a un señor que se llama Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era una de las autoridades más fuertes del campo de concentración de Auschwitz. Y este judío no había visto a este nazi por más de 20 años. Y cuando se lo topa en el juzgado, después de 20 años de no verlo y de recordarse de todas las cosas que ese hombre y los hombres que trabajaban para él le hizo a él y a su familia, este hombre se tira a llorar y se tira al suelo y cae desmayado. Y el video está tomando todas estas cosas. Y Chuck Colson cuenta que le preguntaron a Yehiel Dinur, el judío, que por qué se había desmayado y por qué se había atacado en llanto. Todo el mundo creía que era una pregunta muy obvia, pero parecía que no era tan obvia.
Yehildinur dijo que cuando vio a ese hombre, Adolf Eichmann, se puso a llorar desesperadamente y cayó desmayado porque cuando lo vio se dio cuenta que él era un simple mortal, un simple pecador y que él, Yehildinur, habría podido hacer las mismas obras atroces que ese tal Adolf Eichmann había hecho. Y las palabras de Mike Wallace, el que hace el programa, resuenan en mi mente y dice así: Eichmann, Adolf Eichmann, está en todos nosotros. Y esto es algo muy fuerte y algo muy horrible. Pero realmente Adolf Eichmann, la maldad que había en ese hombre está en todos los hombres y todas las mujeres de esta tierra. Porque todos nosotros hemos heredado el pecado en nuestro corazón. Y sin Dios somos capaces de llegar a hacer las cosas más atroces del mundo y a llegar a lugares terribles. Si usted no sabe que Adolf Eichmann está en usted, posiblemente usted todavía no pueda haber conocido a Jesucristo. Porque según dice la primera bienaventuranza, dichosos son los pobres en espíritu. Dichosos son los que se saben quebrantados y en bancarrota espiritual, llenos de pecado y capaces de hacer cualquier cosa. ¿Por qué son dichosos? Porque llegarán donde Dios y le dirán: Dios, no tengo nada que presentarte, solo puedo confiar en tu gracia y recibir de tu amor. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra bienaventuranza el día de hoy? Que la vamos a leer juntos. Vamos a Mateo 5, del 3, el 5, 4. Dice así: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Obviamente, Jesús no está diciendo que es feliz, y habíamos dicho que dichoso tenía que ver con la palabra aprobado, que es aprobado el hombre que llora, que es dichoso el que llora. Esto es una manera de llamar nuestra atención y una manera de darle un significado espiritual a esta frase. Es lo que llaman una paradoja. Un señor, un escritor cristiano muy famoso, Chesterton, decía que una paradoja era una verdad parada de manos. ¿Por qué? Porque se paraba de manos, se escribía de manera extraña para llamar la atención de la gente. Y yo no sé si a usted le está pasando lo mismo que a mí, pero cuando yo leo dichosos, aprobados los que lloran, porque ellos serán consolados, se me hace un cortocircuito en la mente. Y eso es el propósito de Jesús con las bienaventuranzas. Que se nos haga un cortocircuito en la mente y que pongamos atención para ver el significado real. Entonces hay un negativo para que se dé un positivo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Desde ya se los digo, ¿qué es lo que quiere decir que se es dichoso si uno llora? Lo que quiere decir es que si hay un real sentido de pecado en nuestras vidas, si estamos claros de los pecadores que somos y de lo mucho que necesitamos de Dios, va a haber un gozo en nuestras vidas y vamos a poder experimentar el perdón y el amor de Dios de una manera increíble. Mientras más pecadores nos conozcamos y más cerca estemos de la realidad de nuestro pecado, más consuelo y más perdón y más gracia hemos de recibir. Cada una de las bienaventuranzas habla de una actitud específica del corazón, y esta habla del corazón lamentándose por su pecado personal. Santiago 4 del 8 al 10 nos ayuda a ver este tema. Quiero que lo leamos juntos. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, y ahí está la palabra, ¿verdad? Límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan su miseria, dense cuenta que tienen miseria, lloren y lamentense.
¿Por qué? Porque su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Una vez dimos una charla aquí que trataba de que para resucitar hay que morir primero, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Para ser consolado y recibir el perdón de Dios, primero hay que darnos cuenta de nuestra miseria y lo que hay en nuestro corazón. Entonces esta bienaventuranza, dichosos los que lloran, aprobados serán los que lloran, los que se dan cuenta de su miseria espiritual, porque ellos serán consolados. Es como que le pasa un taquito al evangelio. De taquito se la pasa al evangelio y nos muestra, si yo sé cuánto necesito el perdón de Dios, más grande lo voy a abrazar. Estaba leyendo una historia de ustedes, les he comentado que parte de las personas que estoy estudiando para esta serie son Martin Lloyd Jones y un señor que se llama Jerry Bridges. Y Jerry Bridges cuenta una historia que a él era un predicador itinerante. Eso significa que a él lo invitaban a predicar a muchos lugares, no era un pastor de una sola iglesia, como decir yo. Y entonces lo invitaron a Europa a predicar, todo lo que era Europa del Este. Y dice que él se puso contentísimo y que le contó a la esposa que además la habían invitado a ella, y empezó él a celebrar en su mente todos los lugares en Europa del Este que podía ir a conocer, que nunca había conocido. Y se dio cuenta que cuando llevaba más de 3 o 4 días dándole vuelta en su cabeza todos los lugares nuevos que iba a ir a conocer, no se había dado cuenta que no había gastado ni un solo minuto en pensar en el privilegio que iba a tener de predicar el evangelio y en vez de conocer lugares nuevos, ir a amar a personas nuevas y presentarles el amor de Dios. Y dice, y en ese momento yo me di cuenta de lo pecador que yo era. El otro día, y esto no lo digo con orgullo, estas son de las cosas más internas que uno piensa, pero a veces creo que ese es el trabajo del maestro, de abrir su corazón también para que se vean reflejados en mí, en mi pecado. El otro día fui donde un amigo que tenía un negocio de ropa, y él siempre tenía camisetas y camisas muy chivas. Esta camisa me la regaló él, tal vez a usted no le guste, pero a mí sí. Y entonces vean lo que pensé en mi mente. Él tiene siempre un montón de camisetas ahí tiradas que él ya no usa, y de vez en cuando él las saca y me las regala. Y yo andaba una camisa que estaba sucia y yo sabía que iba para la casa de él. Y vean lo que cruzó mi mente y mi corazón en un flash de 2 segundos. Si me voy con esta camisa sucia, puedo llegar donde mi amigo y decirle que ando con la camisa sucia, que si me da una de las camisas de él para yo cambiarme mi camisa sucia, y así hago el business y tengo camisa nueva, porque él no me la va a pedir después porque no la usa y está ahí tirada. Eso pasó por mi mente, pero yo sé que por la de ustedes no pasan cosas así. Y obviamente gracias a Dios pude decir, no, voy a irme con esta camisa sucia o me pongo una camisa mía y tengo contentamiento con las cosas que Dios me ha dado. Pero no es cierto que somos miserables. No es cierto que se nos ocurren las cosas más locas, las cosas más horribles, las cosas más egoístas del mundo. Dichosos los que se dan cuenta de su estado original. Y es que es importante enfatizar que la risa y el buen humor no son malos, son buenos y son necesarios. Vean lo que dice Proverbios 17:22. Gran remedio, gran medicina es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Yo no les estoy diciendo que está mal reír. La Biblia nos está diciendo que está mal pasarla bien, porque como dice 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. El problema es que el mundo en que vivimos usted y yo evita el duelo, evita llorar, evita la miseria y la tristeza a todas costas, a todos los extremos. Y el mundo en que vivimos trata de hipnotizarnos
constantemente para no darnos cuenta el estado de nuestro corazón. Entretenimiento y rush continuamente para yo no tener ni un segundo para pensar en cómo estoy y cuánto necesito de Dios, cómo están mis relaciones con los demás. No sé por qué cuando pensé en esto, me di cuenta que yo a veces trato de hipnotizar a mi hija también con entretenimiento y rush. A veces cuando estamos solitos, porque siento como que yo chineo más a ella que no vino la mamá hoy, mañana viene, mañana no lo puedo decir. Yo chineo a ella más que la mamá, entonces yo a veces dejo que la mamá sea como la más dura en ciertas cosas. Y entonces cuando estamos solos, yo siempre como unas papitas con mi comida, así, unas papiondas o algo así, pero poquitas. Entonces yo le digo a ella, mi amor, si se lo como todo, yo le doy papitas de papi. Entonces ella se lo come todo para comerse las papitas. Entonces a mí me sale muy bien el negocio. Pero me di cuenta que es como una manera de vacilar, de hipnotizarla, como darle como entretenimiento, como si haces esto, te voy a meter como en un juego. Y creo que eso es lo que hace el mundo con nosotros. Constantemente está Netflix, constantemente está la televisión, constantemente están los videojuegos, constantemente están las redes sociales. Si no estoy hablando con alguien, mi primera reacción es esto. Es algo increíble. El mundo en que vivimos no nos da tiempo de pensar, no nos da tiempo de meditar, no nos da tiempo de llorar, y nos estamos dando cuenta que llorar y estar de luto y ser introspectivos es muy importante. Se trata, como digo yo, de sentir el ácido constantemente y no se nos deja experimentar un contentamiento. Si hay problemas, evitalos. Si hay algo que te molesta y te anda persiguiendo, ponelo a un lado. Dios guarde, te enfrente, y Dios guarde, lo tengas en tu mente. ¿Cuánto dinero y cuánta imaginación gastamos en tratar de ignorar nuestras carencias? Y en vez de traérselas a Cristo. Si yo ignoro mis carencias, si yo no tengo tiempo de llorar y darme cuenta de cuánto necesito a Dios, no tengo cómo traerle a Dios esas cosas y que de verdad sean sanadas. Últimamente me han dado demasiadas ganas y me voy a meter en consejería. ¿Cómo es posible que yo me pierda de la bendición de que alguien me ayude a investigar mi corazón y yo investigar tantos corazones también? Yo tengo que llorar un rato, yo tengo que estar con Dios para poder traerle mis heridas y que Dios cure mis heridas. Pero si yo no lloro, no voy a ser dichoso. Y como siempre, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús no evitó la cruz, no evitó llorar. Estaba llorando y le digo al Padre, Padre, esto no me gusta. Padre, me estoy dando cuenta de mis carencias, me estoy dando cuenta de mis miedos, pero aquí están mis miedos y que se haga tu voluntad, no la mía. Y me pregunto si ese es nuestro actuar, si ese es un reflejo de nuestra vida constantemente, todos los días, como dice 1 Pedro, depositen en mí toda ansiedad porque yo cuido de ustedes. Constantemente somos depositarios de nuestra ansiedad o constantemente andamos corriendo de nuestra ansiedad, corriendo de nuestros problemas, corriendo de nuestras heridas. Le pregunto, ¿está evitando algún trago amargo que debería tragarse? ¿Estás evitando una conversación, una confrontación, en vez de agarrarla de frente con la ayuda de Dios y que Dios haga algo al respecto? Vea cómo pone este tema Lucas, que es como el paralelo del Sermón del Monte en el Evangelio de Lucas, Lucas 6:21. Dice así: dichosos, bienaventurados ustedes que ahora, no se pierdan esa parte, que ahora pasan hambre, porque serán saciados. No le tengan miedo a pasarla un rato difícil, porque si están con Dios,
estarán bien después. Dichosos ustedes que lloran, ahí está nuestra bienaventuranza el día de hoy, porque luego habrán de reír. Y vean lo que sigue, que creo que no se lo di, pero pongámoslo del 21 al 25, si lo podemos hacer ahí rápido. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen. Y vean lo que dice el 23. Alégrense, y aquí viene la clave del por qué podemos llorar. Porque en aquel día, en el día que viene, van a saltar de gozo. Pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Es una cuestión de fe. Nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque es la fe que tenemos nosotros de que por un tiempo podemos llorar. Si nos damos cuenta de nuestro pecado y lo traemos delante de Dios, va a ser algo difícil. Pero eso nos da nuestra esperanza de gloria. Eso, nuestra miseria espiritual nos muestra cuánto necesitamos al Salvador, y entonces eventualmente vamos a estar con el Salvador. Yo no sé qué prefiere usted, si tener un poquito de hambre por un rato para después ser saciado, o tener nada de hambre y nunca poder comer nunca más. Ese es el evangelio. Vean lo que dice Romanos 8, 18 al 21. Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales, o sea, no importa llorar, no importa enfrentar mi miseria con la gloria que ha de revelarse en nosotros. No se compara vivir para Cristo, sufrir con Cristo, entregarle a Cristo mis cosas, ser real, no vivir con la corriente del mundo, con la esperanza de gloria que me espera. Un corazón alegre es una buena medicina, pero podríamos pasarnos de sobredosis. Hay un libro estadounidense que se llama Entreteniéndonos hasta la muerte. Y creo que hay preguntas reveladoras que nos tenemos que hacer. El otro día le pedí a alguien del staff de la viña que me ayudara a hacer un set de preguntas o investigar de cómo podíamos, y posiblemente estas preguntas nos empecemos a preguntar entre algunos de nosotros, que creo que es muy bueno, cómo podríamos enfrentar a una persona que no veo hace un mes, hace 3 semanas, y tengo alguna responsabilidad sobre la vida espiritual de esa persona. ¿Qué preguntas le podría hacer que me revelen su corazón? Y me llegaron preguntas muy buenas, y me di cuenta que son preguntas que yo no me hago al final del día y que yo me debería hacer. Ken Hughes dice: lo más triste en la vida puede ser un corazón que no se conmueve. Yo tengo que estar constantemente poniendo mi corazón en un espejo y viendo qué hay ahí. Aquí donde dice dichosos los que lloran, esta palabra llorar en el lenguaje original lo vemos en Génesis 37, 35. Y lo vamos a leer. Es cuando Jacob pensó que su hijo José había muerto. Llegan los hijos de José a donde su padre Jacob y le dicen que lo encontraron muerto. Y vean lo que dice Génesis 37, 35. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, a Jacob, el padre, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Toda esa oración, no guardaré luto y me siento tan triste que así voy a seguir hasta el sepulcro, es esa palabra, dichosos los que lloran. Es realmente experimentar algo fuerte en mi corazón por una tristeza que siento. Es dolerse de la condición en que estoy. Y esa es la pregunta que yo me hago y se la hago a usted. ¿A usted le duele el corazón de querer choricear una camiseta como yo quería choricearla? ¿A usted le duele el corazón cuando alguien le pide
que vaya a predicar a Europa del Este y usted solo piensa en todos los lugares nuevos que va a conocer en vez de la salvación de las personas que va a encontrar. A usted le duele su pecado. Porque si a usted y a mí no nos duele nuestro pecado y darle la espalda a Dios, estamos en una situación espiritual muy peligrosa. Sin pobreza de espíritu nadie entra al reino de los cielos. Vean lo que dice Esdras 9:6. Y le dije en oración, Dios mío, este es Esdras orando por el pueblo. Ni siquiera es Esdras por él, sino por el pueblo. Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, como el publicano, ¿verdad? Que decía, Señor, perdóname porque soy un pecador. Ni siquiera podía levantar el rostro de la pena de su pecado, del pecado del pueblo. Porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. ¿Es esto algo que está en su corazón y está en su mente cuando usted se acerca a Dios? Y ojo, que es muy importante que esto no sea lo único que está en su mente y su corazón cuando usted se acerca a Dios. Porque lo que debería estar en su mente y en su corazón cuando usted se acerca a Dios es, Señor, se han amontonado mis pecados y he sido desobediente. Pero tú has enviado a tu Hijo único Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Y ya no se amontonaron, ahora son tan blancos como la nieve. Pero es una después de la otra. Tengo que llorar primero para después ser consolado. La pregunta que le hago es, ¿llora usted por sus tortas o le valen? Romanos 3 del 12 al 18 nos describe esto de que me valen mis tortas, hago lo que me da la gana. Todos se han descarriado, a unas se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Hablan horrible, su garganta es un sepulcro abierto. No sé si su lengua profiere engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca maldiciones y de amargura, veloces con sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de tus ojos. El otro día estábamos reunidos en una reunión de santos, porque la Biblia llama santos a aquellos que han puesto su fe en Cristo. Estábamos hablando del matrimonio y había una muchacha soltera, de las muchachas que yo más quiero en el mundo, y empezó a opinar acerca del matrimonio y le hago yo, ¿y vos qué tanto opinás si no estás casada? Pongamos el texto otra vez, Romanos 3, por favor. Su garganta es un sepulcro abierto. Al pastor se le salió eso. ¿Y vos de qué hablas? Si vos no sabes, pero no, y les prometo que yo no quería humillarla, para nada. Pero eso fue lo que se me salió. Mi lengua, mis labios son un sepulcro abierto. Son como de víbora. ¿Cuánto necesito de Dios? Este verbo de llorar, en la Biblia entera se utilizan 9 verbos diferentes para llorar. Y este verbo que se utiliza en Mateo 5:4 es el verbo más intenso. Es el que se utiliza en el Salmo 51 del 3 al 7. Y véanlo como se retuerce David. Yo reconozco, oh Dios, mis transgresiones. Tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, Dios. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame, por favor, Señor, con hisopo, hasta lo más profundo, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ven como David está llorando, como David está llorando. Está poniéndole su corazón abierto al Señor y diciéndole, sí, Señor, yo sé que me galé una torta. Le dije a esta muchacha algo horrible y ni siquiera sé de dónde salió. ¿De dónde salió? De mí, de mi pecado, de lo que necesito que Dios me perdone todos los días. Y lo
lo glorioso es que Él me perdona todos los días. Si yo llego ante Él de esa manera, si yo llego ¿a qué? A llorar. Porque es dichoso el que llora. Es dichoso el que se lamenta. ¿Se lamenta usted de su pecado? Yo a veces pienso que ni siquiera me he arrepentido a veces de ciertas cosas que le pido perdón a Dios. Ni siquiera le he dado chance a mi corazón y a mi cerebro de entender lo que hice. ¿Entendiste lo que le dijiste a tu esposa o no? ¿O le estás pidiendo perdón solo para tener el almuerzo en paz? Deja a veces, deja que pese un poco y entender lo que hiciste. ¿Se lamenta usted de su pecado? Martin Lloyd Jones dice que es un buen hábito al final del día pausar y meditar. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué he dicho? ¿Qué he pensado? Sermón del Monte, ¿verdad? No es lo externo solamente, es lo interno. Cuando Martín Lutero llegó a pegar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, una de las cosas que venían ahí escritas era lo siguiente: nuestra vida entera es una vida de arrepentimiento continuo y contrición. Y suena como lúgubre, ¿verdad? Suena como triste. La vida de Rodrigo es una vida de arrepentimiento continuo y contrición. Es totalmente lo contrario. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Es que yo llegue en la mañana y le diga al Señor: Señor, ayer me pasó esto con esta muchacha y le dije una conchada. Y cuando le dije eso a Dios, Dios me dijo: déjele un mensaje de WhatsApp. Si usted no me cree, así actúa Dios, ¿ok? Dios me dijo: déjele un mensaje de WhatsApp y discúlpese. Y acepto su disculpa, Rodrigo. ¡Ay, qué bendición! Hoy puedo caminar libre. Porque lloré y porque Cristo me consoló. Irene, me permitís, me perdonás por lo que te dije ayer. Lo dije sin pensarlo, no quería caerte mal. Y me mandó un corazón morado. Mejor aún, ¿verdad? Que si hubiera sido negro o rojo. Ven como no es una vida lúgubre, una vida de cosas horribles. No, es una vida de libertad. Serán aprobados y dichosos los que lloran, porque serán consolados. Si no, no puede. Si el bebé no llora, no hay quien lo consuele. Si el bebé no llora, no hay quien le dé de comer. Si el bebé no llora, no se dan cuenta que el pañal le está chimando. Y oiga esto, y esto es lo que tal vez más importante se puede llevar en el día de hoy. Los creyentes, los que creen en Jesucristo, han puesto su fe en su sacrificio, son las únicas personas en el mundo que se encuentran libres del peso del pecado y de la culpa. Yo puedo llorar y puedo concentrarme en mi pecado un rato, porque mi pecado ya no está sobre mí, está sobre la cruz. El problema sería estar concentrado en mi pecado y ponerme triste y no saber que ese pecado puede ser levantado de mi vida. Los creyentes son las únicas personas en el mundo que se encuentran libres del pecado y de la culpa. Por eso lo podemos ver y lo podemos analizar. Y los grandes maestros de la Biblia dicen: háganlo. Analicen su pecado, véanlo, sépanlo, conózcanlo, sus vértices, para que lo puedan ver y lo puedan odiar y cada vez esté más lejos de sus vidas. Y la palabra consolados, ya vimos lo que es llorar. La palabra consolados tiene que ver con la palabra paracleto. ¿Se acuerdan cuando Jesús está reunido con los discípulos y le dice: les conviene que yo me vaya porque voy a mandar al Paracleto, al Consolador? Significa que dichosos los que lloran porque serán paracleteados. ¿Qué significa eso? Serán consolados por el Espíritu de Dios. Dios mismo va a hablarnos
como me habló ese día y me dijo, tranquilo, yo pagué por ese pecado, solo pídale perdón a ella. Vean lo que dice Juan 16, el 7, del 13 al 15. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, vendrá el Espíritu Santo, Dios mismo a mí. Y después dice el 13, el 15, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. O sea, el Espíritu Santo vendrá y nos guiará a toda verdad. Nos quitará las mentiras, nos sanará nuestras heridas si se lo permitimos, si lloramos, y nos enjuagará nuestras lágrimas. Dios mismo. Entonces es dichoso el que llora, no solo porque se le perdonan sus pecados, no solo porque sus heridas van a ser sanadas, sino porque va a tener un intercambio divino con el Señor. Va a tener una relación íntima. Y creo que aquí hay muchas personas que han tenido esa experiencia, que han llorado y han sido consolados por Dios. Y no hay nada como eso. Yo pasé por una depresión, yo tomo pastillas para la depresión, tengo que tomarlas, no está mal, hay personas que tienen problemas de azúcar y tienen que tomar pastillas, hay personas que se le baja la presión, tienen que tomar pastillas, hay personas que les da un dolor de panza, se toman un Alka-Seltzer. Si usted tiene problemas bioquímicos, está bien, Dios lo permite por algo. Y lloré y lloré y lloré y tuve que andar de luto por varios años. Y hay personas aquí que han pasado por lo mismo. Pero cuando sentí en esos años difíciles y ahora la intimidad con Dios y cómo Dios me levantó desde lo más profundo y me mostró cuánto yo lo necesitaba, no cambio mi depresión por nada. Porque ya no soy un juegavivo y ya no soy esa persona que le decía, usted es un pecador, léase Juan 3:16. Usted está triste porque no lee la Biblia todos los días. No, yo ahora sé lo que es estar triste por ninguna razón. Simplemente porque me cuesta vivir. Pero Dios me levantó de ahí con sus brazos y experimenté su comunión. Si usted no llora, si usted no conoce su miseria, si usted no conoce sus heridas, usted no va a conocer lo que es intimidad con Cristo. Porque el Espíritu Santo no lo va a poder preguntar del lugar más abajo. Vean lo que dice 2 Corintios 4, del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Eso es lo que soy yo y lo que es usted. ¿Y para qué en vasijas de barro? Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. ¿Cuál es el principio? Muerte y resurrección. ¿Cuál es el principio? Llorar para ser consolado. Pare de retener sus heridas, pare de retener su pecado, véalo como es y abra su corazón a Dios. Dígale, Señor, soy un miserable, pero usted es un Dios glorioso y yo sé que usted me recibe. Vean qué lindo como Martin Lloyd Jones lo pone y lo tenemos ahí en la pantalla. Martin Lloyd Jones define al hombre y a la mujer que lloran así: como alguien que se lamenta pero no tiene mal genio. Es un hombre o una mujer que llora, pero no es miserable. Es alguien serio, pero solemne. Es un hombre o una mujer sobria, o sea, que conoce la realidad de su vida y la realidad de su exterior, pero no es temperamental. No es nunca una persona fría, más bien es cálida porque está relacionada con todos sus sentimientos. El hombre que llora, que es dichoso, es quien ve la vida de manera real y directa, sin miedo, porque cuenta con el apoyo de su pastor.
Y es darse cuenta no solo de mi pecado y llorar por mi pecado, sino el de otros. No lo hacía así el maestro. Dice que llegó y vio a la gente llorando por Lázaro. Y él sabía que él iba a resucitar a Lázaro, pero lloró. ¿Y por qué lloró Jesús sabiendo que iba a resucitar a Lázaro? Porque le dio dolor ver el dolor de la gente. Le dio dolor ver la situación del mundo. Dice que entrando a Jerusalén se conmovió en sus entrañas porque sintió compasión, porque los vio como ovejas sin pastor. Y eso tiene que ver llorar. Es no solo sentir mi pecado, sino sentir el pecado del mundo y el pecado de los demás. Enterarme que en Libia no conocen de Jesús y que haga algo en mi corazón. Enterarme que en la Carpio se está muriendo de hambre y que yo pueda reaccionar. Eso es ser dichoso y llorar. Es no solo darme cuenta del estado mío, sino el estado de los demás y cómo todos necesitamos la redención. Quiero enseñarles para terminar un gráfico que me ayuda mucho a mí a pensar y creo que los puede ayudar a ustedes. Primero les doy la frase, dice Marchos de Martin Lloyd Jones. Una profunda doctrina, o sea, una profunda verdad, una profunda síntesis del pecado y una alta doctrina del gozo, las dos juntas proceden de un hombre dichoso que llora, pero que al mismo tiempo es consolado. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Lo siguiente, si yo tengo una profundidad de mi pecado, si yo sé cuán profundo es mi pecado, cuán malo soy yo y cuánto necesito de Dios, mi gozo va a aumentar y va a ser altísimo, porque me doy cuenta de todas las cosas que Dios me perdonó, me está perdonando y me irá a perdonar, y me doy cuenta de lo inmensa que es la gracia de Dios para conmigo. Si yo tuviera un sentido de mi pecado poquitito, creo que tengo un poquitito Dios y que he sido perdonado de poquitito, pero cuando yo tengo una profundidad de mi pecado, tengo una gran alto gozo. Entonces usted hoy, igual que yo, nos deberíamos preguntar, ¿tengo un alto gozo? O sea, una alegría a pesar de cualquier circunstancia. Tendré un alto gozo cuando sepa bien de dónde me sacó el Señor, porque el Señor me sacó de la oscuridad a su luz admirable. Hay gente que creció en la iglesia, o hay gente que no creció en la iglesia, pero casi nunca se ha portado mal. Eso que no hemos llegado al sermón del monte adelantado, lo que sigue. Y creen que, pero pobrecillo Rodrigo, que cuenta siempre que era una pinta y se robaba cosas y fumaba marihuana. Dice, es que yo nunca he fumado marihuana, yo siempre me saqué las mejores notas, siempre le hice caso a mis papás, nunca he tenido ni el más mínimo problema, trabajo desde los 17 años, ayudo a mi familia, ayudo a mis abuelos, visito a la gente y siempre le doy el 10% a la iglesia y ayudo a los pobres. Si te das cuenta de la profundidad de tu pecado, tu gozo va a ser altísimo. ¿Te has dado cuenta de la profundidad de tu pecado? De lo que te ha perdonado Jesucristo. Dichosos los que lloran, porque ellos experimentarán como Dios los levanta y los consuela. Este mismo señor Chuck Colson, el cual cuenta la historia del judío que se desmayó en el juzgado, estuvo envuelto en la historia de Richard Nixon y todo el desastre de Watergate, un desastre que hubo en el gobierno de los Estados Unidos en los años 70. Y Chuck Colson era uno de los asistentes del presidente de los Estados Unidos. Y el día que se destapó todo y él sabía que él iba para la cárcel, dice que él estaba sentado en su carro y él narra la historia así. Esa noche, sentado en mi carro, mi propio pecado, no solo la política sucia, pero el odio y el mal arraigados en mí,
pasaron frente a mis ojos de una manera dolorosa y forzosa. Por la primera vez en mi vida me sentí sucio y lo peor es que no había cómo escapar. En esos momentos de claridad me encontré llevado de manera irresistible a los brazos del Dios viviente. Cuando nosotros llegamos a un grado de pobreza de espíritu, donde nos damos cuenta y nos pasa nuestro pecado delante de nuestros ojos, somos llevados de manera irresistible a Dios y llegamos a los brazos del Dios viviente. Nuestra oración el día de hoy es esa: que nuestra maldad y nuestro pecado pasen delante de nuestros ojos para que nos demos cuenta cuánto necesitamos de Dios y que sepamos que Dios recibe nuestro pecado y lo cambia por su gracia. Pongámonos de pie.